Presidente electo Bernardo Arevalo, muchas gracias por hacer el tiempo. Sé que en estos días no le sobra ningún minuto y de verdad le agradecemos el espacio. Con mucho gusto, Pedro Pablo. Conformar el gabinete no fue fácil, presidente. Lo tuvo que hacer casi que de forma clandestina, en silencio, por las acciones del MP. Ya lo presentó, pero cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, fue una experiencia efectivamente que tuvimos que hacer de manera muy discreta, precisamente porque no queríamos exponer a que por medio de acciones espurias como las que han venido siguiendo y utilizando de manera constante, pudieran empezar a generar más obstáculos y problemas en la preparación del gobierno. Pero por otra parte ha sido una experiencia sumamente interesante desde el punto de vista del proceso que hemos seguido para identificar, entrevistar, hablar con la gente, sumar. Tenemos un gabinete que es un gabinete de expertos, de gente muy competente en sus materias, de gente que está muy comprometida en la lucha por la transparencia y contra la corrupción y que están listos para implementar un plan de gobierno que es un plan que ya está definido a nivel general. Los ministros no vienen a poner sus planes en ejecución, sino a ejecutar una obra colectiva que es el plan de gobierno de Bernardo Arevalo y Karina Herrera. Los 48 cantones expresaron que lamentaban que no haya habido más inclusión de indígenas, pero dejaron la puerta abierta a los acuerdos. ¿Qué mensaje les manda? Mire, nosotros mismos reconocimos cuando presentamos al gabinete que nos sentíamos en deuda con esa representatividad, porque efectivamente no nos hubiera gustado contar con una mayor representatividad de la pluralidad cultural del país. Nos hemos hecho bastante más, nos ha ido mejor. Hay creo que 4 o 5 viceministros y viceministras, hay 2 secretarios o subsecretarias, es decir, vamos avanzando. En el servicio exterior hay planes también para poder nombrar, de manera que lo estamos haciendo y en efecto nosotros lo que estamos es operando sobre la base de que necesitamos identificar el equipo técnico más adecuado y estamos acercándonos a los distintos sectores para lograr obtener esa información. Lo hemos logrado en la paridad de género, pues ahora continuaremos trabajando en el tema de representación pluricultural. Usted ha expresado su deseo de tender puentes con todos los sectores y por eso le quisiera preguntar un par de cosas. Usted no hizo un lema de campaña, un futuro sin CACIF, pero sí hubo ciertas acciones de algunos miembros del partido que se enfilaron por esa ruta. ¿Cómo ha sido esa dinámica a lo interno del partido y qué se puede esperar a futuro? Mire, en el partido lo que hubo en su momento es una presentación de una iniciativa de ley alrededor de la necesidad de revisar las representaciones del sector privado a una serie de entes y consejos dentro del Estado que en este momento están concentrados en el CACIF, cuando el CACIF es una organización dentro de varias que hay dentro del sector empresarial. Después, posteriormente, nosotros durante la campaña, pues claramente siempre mantuvimos una actitud de diálogo y de aproximación con los distintos sectores que hemos mantenido y continuado hasta este momento. Yo creo que el sentido que hay que entender es que el gobierno no puede estar supeditado a ninguno de los sectores específicos, CACIF, empresarial o ningún otro, sino que tiene que servir a todos los sectores. Y en ese sentido de unidad es como nosotros hemos construido este gabinete. Hablando del tema de la fiscal general, usted ha dicho que una de las primeras acciones es visitarla para pedirle la renuncia. No, citarla. Para pedirle la renuncia. Eso, digamos, pareciera remoto que ella renuncie, pero la gente en la calle, una de las cosas que se pregunta es, yo me sentiría más cómodo también en saber si ella renuncia, ¿a quién se nombraría?
¿Han estudiado ustedes los perfiles de los 5 candidatos que quedan? Sí, estamos en el estudio de los 5 candidatos y hemos identificado a las personas que podrían sustituirla en ese momento. ¿Habrá comisión contra la corrupción en su gobierno, presidente? Habrá una corrupción, una corrupción que además no va a ser una comisión presidencial que dependa del presidente, va a ser una comisión gubernamental que va a tener autonomía e independencia y que va a ser el eje central para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un sistema que se va a ir construyendo con la participación de los distintos actores y sectores para extenderse más allá del Poder Ejecutivo, que es donde nosotros en este momento tenemos el control, y para poder de una manera gradual y progresiva ir empezando a rescatar a las instituciones del flagelo de la corrupción. Sí, y poco tiempo después del 14 ya vendrán los primeros anuncios alrededor de la composición. Bueno, primero la vamos a crear, su composición, sus funciones, su estrategia y sus primeras medidas. Si el MP le pide a agentes de la PNC que se encapuchen sus rostros para hacer algunas diligencias, ¿cuál va a ser la actitud de su gobierno ante una petición de esa naturaleza? Los agentes de la Policía Nacional Civil no van a encapucharse en ningún momento y van a actuar con la cara descubierta ante el público, ante el pueblo de Guatemala. Pasando a otro poder del Estado, el Congreso. ¿Cómo alcanzar acuerdos cuando no hay dinero de por medio y no son obras a cambio de votos en específico? ¿Cuál va a ser la fórmula? Pues eso es lo que estamos construyendo ahora, porque de hecho ya tenemos, Pedro Pablo, hay un diálogo en el Congreso de la República entre los 16 partidos que lo están integrando. Por supuesto hay partidos que de entrada están colocados en una oposición cerril, y con otros partidos con los que estamos discutiendo las fórmulas para encontrar precisamente ese acuerdo alrededor de una agenda legislativa que sea una agenda legislativa de sentido de servicio al país, y que permita que los distintos grupos converjan alrededor de una junta directiva que sea constructiva y que sea el producto de un esfuerzo colectivo. La dificultad es lo que usted dice, es decir, nosotros en este momento retiramos el incentivo con el cual se venían fraguando todos los arreglos políticos en el Congreso en los últimos gobiernos, que era el listado de obras y regalar plazas, y nosotros hemos ido desde la campaña y los estamos sosteniendo. Nosotros no vamos a poner el erario público para que a través de eso podamos llegar a acuerdos políticos, pero estamos encontrando con que hay diputados y diputadas que tienen claro que esa no va a ser la moneda de cambio dentro del Congreso y que están dispuestos a buscar arreglos alrededor de temas como la posibilidad de tener funciones de servicio para sus distritos o legislación que les interesa en este caso. Creo, incluso obras que son beneficiosas pero no condicionadas a lo que ha sido el juego eterno de esa política que la gente le dio a la espalda. No, efectivamente, si el problema que había era el Estado, el gobierno necesita construir obra en todo el país. Esa obra va desde salud, educación, carreteras, riego, energía, o sea que obra no va a faltar. Lo que sucedía es que antes esa obra se hacía o no se hacía dependiendo de un negocio sucio con alguien que decía qué obra se hacía, qué obra no se hacía, y muchas veces desaparecía el dinero de la obra al final, o se le daba a un primo del alcalde que de repente aparecía con una compañía para construir obras de ínfima calidad, es decir, era toda una estafa. Ese es el negocio que se está acabando, por eso es la resistencia que hay tan grande. Hablando de los tejidos sociales y los péndulos, presidente, cuando yo lo conocí, le pregunté de esa experiencia que usted ha tenido en otras latitudes, recomponiendo tejidos sociales. ¿Qué propuesta tiene usted y su equipo en función de la justicia para que funcione mejor,
para que se tengan salidas, para que no vivamos en esos péndulos que van y vienen dependiendo de quiénes están ocupando las posiciones en el sector justicia. ¿Han pensado en algo? ¿Se ha desarrollado algo al respecto? Bueno, mire, es necesario y ya viene tiempo discutiéndose la necesaria reforma del sector justicia. Hay temas que están pendientes, que es necesario entrar. Algunos de ellos son cuestiones que se quedaron pendientes de anteriores reformas, otros son problemas que hemos ido identificando a medida que vamos avanzando, y algunos de ellos son precisamente los mecanismos que permiten esa cooptación de los funcionarios del sector justicia para que sirvan a alguno u otro sector político o de otro tipo. Y estamos convencidos de que es necesario hacer un esfuerzo colectivo para, de una manera dialogada, encontremos los mecanismos que nos permita reformar el sistema para garantizar que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado ahora, que no nos vuelva a pasar para tener a criminales enquistados en el Ministerio Público, donde haya jueces claramente cooptados y al servicio de la corrupción, es decir, es un esfuerzo colectivo porque va a pasar mucho por lo que la sociedad civil tiene que hacer, lo que los gremios de abogados tienen que hacer, lo que los abogados individualmente van a necesitar hacer. En el mes de octubre vamos a tener una elección de cortes. Va a ser una gran oportunidad para pedirle a todos los abogados decentes del país que den un paso al centro y que decidan que van a asumir el servicio público dentro de las magistraturas y de los juzgados. Y es una oportunidad para la sociedad para poner en juego mecanismos y filtros que nos permitan garantizar que sean los mejores y los más adecuados los que lleguen a esos puestos. Presidente, cambiando un poco el tema, hablando de personajes como Joviel Acevedo y los bloqueos. En días recientes el presidente Giammattei pareciera haber sellado un pacto con el líder magisterial para poder ser como el brazo de oposición social a su gobierno. ¿Cómo lidiar con los Jovieles y con aquellos personajes que quieren mantener el estado actual de las cosas porque les ha sido sumamente rentable? Mire, ese tipo de estructuras son la creación precisamente de ese tipo de gobiernos corruptos que necesitaban ese tipo de mecanismos para hacerlo. Nosotros vamos a generar una gestión en donde vamos a mantener una línea abierta con los funcionarios públicos para poder trabajar conjuntamente en el desarrollo de las condiciones de los funcionarios públicos. Hay que mejorar las condiciones de los maestros, hay que mejorar las condiciones de los policías, hay que mejorar las condiciones de los salubristas. Y eso nosotros tenemos conciencia de que es necesario ir haciéndolo de manera gradual y progresiva en la medida de las capacidades que tiene el Estado. Lo que ha sucedido es que sucesivos gobiernos han ignorado estas necesidades y entonces han creado las condiciones para que sea solo por ese tipo de políticas por donde se va a responder. Nosotros vamos a ir de una manera diferente y vamos a buscar ese tipo de acuerdos para poder evitar que los esfuerzos que se hagan o las necesidades que haya de mejorar las condiciones de servicio del funcionario público generen en este tipo de situaciones. Si Joviel, grupos de maestros, saludistas o algunos actores antidemocráticos, a partir del 14 de enero, una vez usted sea juramentado, deciden bloquear las calles o carreteras, ¿cuál va a ser la actitud de su gobierno ante esa situación? Mire, nosotros vamos a tener mucho cuidado en cómo manejar este tipo de situaciones. El derecho a la protesta y el derecho a la manifestación va a seguir siendo respetado como ha sido, nosotros lo hemos dicho, ese es un derecho fundamental, hay que protegerlo, hay que permitirlo y hay que entenderlo. Y entenderlo quiere decir
inclusive actuar en prevención para evitar que estos bloqueos se den cuando es por demandas genuinas que han sido inatendidas. Y ahí hay mucha tarea que se puede hacer para empezar a hablar primero antes de que se empiece a hablar como consecuencia de un bloqueo. En el caso en que estos sean bloqueos que sean injustificados, malintencionados, pues ya veremos cuáles son las medidas que hay que hacer. Por lo que se ha visto, las inversiones en el país siguen y hay algún ambiente de optimismo en agentes económicos. ¿Qué mensaje le manda usted a esos actores que a partir de los próximos días tienen que decidir para seguir no solo invirtiendo, sino haciendo lo necesario para que este país siga creciendo? Pues que los estamos esperando porque necesitamos socios para el crecimiento del país. Nosotros entendemos que el país necesita generar más empleo, aumentar la productividad, necesitamos ampliar la economía nacional, la economía interna, necesitamos exportar hacia el país y todo eso va a necesitar empresarios pequeños, medianos, grandes e inversionistas de todo nivel. Y nosotros como gobierno nos vamos a encargar de garantizar condiciones para que en sus distintos niveles cada uno de estos tenga las condiciones que necesita para desarrollarse, pero sobre todo elementos que son fundamentales para toda inversión seria, para toda inversión extranjera que no es un capital golondrina, y es certeza jurídica, que haya educación para que los estándares de la población sean los adecuados para poder ser empleados, y la construcción de la infraestructura necesaria para que no haya que esperar 3 horas haciendo cola en un puerto o haya que tardar 4 horas en una carretera haciendo un recorrido que se puede concluir en 1 hora y media. Eso es todo un esfuerzo en el que este gobierno va a trabajar, porque precisamente estamos conscientes de que lo que nosotros logremos invertir en esas condiciones va a generar las inversiones que nos va a traer la productividad, que nos va a permitir nuevamente tener recursos para invertir en el desarrollo. Antes de terminar, un par de temas, presidente. ¿Cómo llevará su gobierno la relación con Taiwán y las oportunidades comerciales con China? Mire, nosotros, yo ya lo hemos repetido, mantenemos y mantendremos las relaciones diplomáticas con Taiwán. De hecho, tenemos, canciller de Taiwán viene a la ceremonia de toma de posesión y estamos en conversaciones con ellos, tanto para efectos de lograr coordinar mejor la cooperación que han venido dando, como para lograr que haya una inversión de flujos de inversión taiwaneses en nuestro país para generar el tipo de industria que necesitamos en distintos lugares. Y al mismo tiempo con China continental nosotros tenemos ya una relación comercial que se está desarrollando y que creemos que puede ser ampliada y desarrollada y que nosotros vamos a trabajar. Y en el caso de Taiwán, me imagino que un poco haciendo el símil con el Congreso, pues se les ha establecido que no hay necesidad de los famosos cheques que le endilgaban a Alfonso Portillo, por ejemplo, ¿correcto? Esa es parte de los... Nosotros hemos sido claros con todos que si hay alguien que estaba acostumbrado a entregar cheques a título personal, que esa es parte del pasado. ¿Cuál es su opinión del conflicto lamentable entre Israel y Palestina, presidente? Que es una muestra más de que la comunidad internacional necesita ser mucho más proactiva en la búsqueda de soluciones a conflictos que se extienden en el tiempo y que tienen este potencial de generar tragedias como las que estamos viendo en Israel y en Palestina en este momento. Este es un conflicto que requiere de una atención internacional muy fuerte para lograr encontrar una fórmula que permita que ambos pueblos puedan convivir con paz, seguridad y dignidad dentro de sus propios estados. Y eso requiere
va a requerir esfuerzos porque la solución evidentemente no es fácil, pero si no hacemos esos esfuerzos, independientemente de la solución que se encuentre a este episodio bélico de este momento, a la guerra de este momento, dentro de 15 años va a volver a surgir otra y cada vez generalmente con peores costos en términos de vidas humanas. Y para terminar, presidente, quedan pocos días para su toma de posesión. Y es una pregunta que desde hace mucho tiempo le había querido hacer y no había tenido la oportunidad. Cuando el presidente Yamatei, en aquellos momentos después de la segunda vuelta, le decía que él era un actor comprometido con la democracia, ¿usted le creía? No. ¿Le cree ahora? ¿Cómo se le puede creer hoy? ¿Esperan algunas últimas, como decimos en buen chapín, patadas de ahogado de aquí al domingo? Sabemos que estos 4 días que nos quedan puede pasar cualquier cosa, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ya fue clara en sus resoluciones, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral ha sido contundente en lo que ha dicho, algo van a intentar, pero no van a tener resultado. A raíz de todo lo que ustedes puedan ver cuando tomen posesión, le pediría usted a la fiscal general que pueda investigar posibles actos de corrupción del presidente y de su pareja Miguel Martínez? Lo primero que voy a hacer es pedirle la renuncia a la fiscal. Después, con el nuevo fiscal, ya veremos cuál es la agenda que desarrollamos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias por su tiempo. A usted, Pedro Pablo. Es un gusto.